con titulares como que la Seguridad Social empieza a endeudarse para abonar la paga extra de diciembre, mucha gente ha comenzado a inquietarse y a preguntarse si se han acabado las pensiones en España. Recordemos antes cómo funciona el sistema de pensiones. Hay personas que todavía no lo saben, aunque yo sé que seguramente tú lo sabrás porque como sigues mi canal, pues lo he explicado una y otra vez. El sistema de pensiones en España funciona como un esquema Ponzi. Los que cobran son los que cotizaron antes, pero los que cobran no cobran de lo que cotizaron, sino de los que cotizan de ahora. Por lo tanto, si los de ahora son muy pocos en relación a los que están cobrando, pues el sistema Ponzi se desmorona. Por ejemplo, antes, al principio, cuando se estableció en España el sistema de pensiones, pues podían haber, esto ahora mismo no sé, 5, 6, 7 personas por cada persona cobrando una pensión. Pero ahora es posible que hayan 2 personas, 1,7, una cosa así. No lo he consultado, pero básicamente es esto. Para cotizar, lo que llaman cotizar, que es pagar obligatoriamente para que los demás cobren, y los trabajadores pagan con la promesa de que cuando ellos se jubilen cobrarán de lo que pagan los que paguen entonces. El problema es que todos los sistemas Ponzi, ya digo, siempre caen. El sistema Ponzi es ese en el que es una pirámide en que los de arriba, que pusieron un dinero al principio, no ponen más dinero y cobran de los que están pagando la parte de abajo, y los de abajo están pagando con la promesa de que algún día estarán arriba de la pirámide y cobrarán de otros memos que paguen abajo. Y eso es el sistema de seguridad social. El sistema de las pensiones en España, por supuesto, los sistemas Ponzi, las pirámides Ponzi están prohibidas, excepto cuando se llaman sistema de seguridad social, sistema de pensiones, y esto llevo contándolo pues bastante tiempo. Entonces, ahora nos encontramos que la seguridad social ha tenido que hacerse, que tiene que abonar pues unos 9.000 millones ahora en la extra de diciembre. Estoy haciendo este vídeo pues el 28, martes 28 de noviembre del 2017 según el calendario oficial occidental, y nos encontramos que tiene que hacerse el gobierno de España un préstamo a sí mismo, haciendo conjeturas contables que no saben si van a ser aprobadas o no por sus amos de la Unión Europea, pero tienen que hacer pues esto, malabarismos contables para poder pagar esta paga extra. El problema está en que si consiguen hacer estos malabarismos pues contables, y se lo aceptan en la Unión Europea, sea una transferencia, sea un préstamo, como quieran, de una bolsita a otra, eso es ahora, para pagar, pero no hay previsión de que vayan a aumentar los trabajadores para que aumenten las cotizaciones, para que puedan seguir pagando el resto del tiempo. Claro, esto es un problema, ¿no? Para este sistema de sociedad en el que estamos, en el que la apariencia es más importante que la realidad. El gobierno de España tiene que hacer todo lo posible para seguir pagando las pensiones. Por eso, si me preguntan, ¿se va a acabar el sistema de pensiones? En unos meses no lo creo. Claro, hay un problema, que ahora dependen, de la Unión Europea. En los años 90 ocurrió una cosa parecida, y entonces lo que pasa es que en los años 90 el Reino de España pues imprimía su propia moneda, podía devaluarla, podía imprimir todo lo que quiera, todo lo que quisiera de su sistema fiduciario, de divisa fiduciaria, y bueno, pues se podían
pasar de estas cosas, ¿no? Lo que pasa que ahora tenemos, por un lado, que el Banco Central Europeo ha dicho que ya no va a comprar más deuda española el año que viene. Lo ha prometido, pero puede desprometerlo, supongo. No sé, si quieren que sea España una nueva Grecia, pero multiplicada por Grecia, que tiene 10 millones, ahora el Reino de España tiene 40, multiplicado por 4 por 5. Pues bueno, pues si eso es lo que quiere la Unión Europea, pues eso es lo que se da. El caso es que antes, en los años 90, pues se podía hacer esto de pasar de imprimir dinero, lo que quisiera, para solucionar este tipo de asuntos. Ahora dependen de la Unión Europea y del Banco Central Europeo, que el Banco Central Europeo es una entidad privada separada de la Unión Europea. Y que el Banco Central Europeo, tal como se demostró con Grecia, lo único que le interesa es el beneficio de sus accionistas. Sí, accionistas, así de claro. No, el interés de la población europea no importa en absoluto ni a la Comisión Europea, ni a la Unión Europea, ni al Banco Central Europeo, ni nada europeo. Entonces, van a hacer todo lo posible para que continúe el sistema de pensiones. ¿Por qué? Si no continúa el sistema de pensiones, se ha acabado este invento del Reino de España. Por supuesto, ahora mismo pueden decir, todos los problemas que tenemos es por culpa de Cataluña y bla, bla, bla. Pero los que sabemos la realidad sabemos que eso no es cierto. No es cierto en absoluto. El problema que hay en el sistema de pensiones es el mismo problema del propio sistema de pensiones. Claro, ¿qué solución hay a esta? Yo, que tengo ahora mismo 44 años en el momento de realizar este vídeo, sé que no tengo que tener previsto cobrar un sistema de pensiones. En absoluto. En absoluto. Y por lo tanto, estoy haciendo todo lo posible para no tener sistema, para no depender del Estado en nada. Hace tiempo expliqué qué era el fraude del sistema de pensiones. El sistema de pensiones se creó no para la protección social ni nada de esto. Se creó como zanahoria delante de los ojos de los burros. Los burros son la plebe, los trabajadores. Eso es lo que fue el invento del sistema de pensiones, en realidad. Y ahora, ese invento funcionó bien para las 2 generaciones anteriores, que trabajaron para reconstruir Europa, bla, 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 hacerla rica, bla, 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 entre comillas, porque con divisas fiduciarias no pueden ser ricos. Y ha llegado un momento en el que ya no es necesario ese esfuerzo, sino que se quiere volver a hacer otra vez una nueva tabula rasa, como se hizo con las guerras en el siglo XX. Que es cuando destruyeron a las generaciones antiguas que todavía entendían cómo funcionaba la sociedad, y programaron a los niños, a sus hijos huérfanos, que crearon la sociedad en la que estamos ahora, este nuevo orden mundial en el que estamos, un nuevo orden mundial feudal, planeado desde las élites bancarias occidentales. No les ha salido de todo el bien, no les ha salido de todo bien. Entonces, se pensaba que convirtiendo a las monedas en divisas fiduciarias y que dejaran de ser dinero, cosas como el sistema de pensiones, pues en los países serían como eternos, porque así los países podrían fabricarse su propio dinero, sus propias divisas, el fraude de las divisas, y seguiría la apariencia de mantener la pobreza de la plebe, porque depender del Estado es pobreza. Pero al crear esta gran supraentidad llamada Unión Europea, que es una especie de encaje extraño de culturas y
y estados diferentes, con sistemas de pensar diferentes. Pues llegamos a este punto en el que si, por ejemplo, el Reino de España pudiera imprimir su propia moneda, podría imprimirse a sí mismo hasta la eternidad lo suficiente para mantener el fraude del sistema de pensiones, pero al depender del Banco Central, pues no. Lo que pasa es que yo creo que llegarán seguramente a algún acuerdo in extremis, todas estas cosas, apelarán al Banco Central Europeo y bueno, se inventarán algo, porque al fin y al cabo todo este sistema es un sistema criminal fraudulento, se inventarán algo para dar la sensación de que continúan pagando las pensiones. Porque recordemos que el Banco Central Europeo y los bancos comerciales pueden crear todas las divisas fiduciarias de la nada. El problema que tienen del fraude, como todo crimen, y lo vuelvo a repetir, es que la expediencia, la apariencia es más importante que el fondo. Para mantener este fraude tienes que tener a la gente, quizás no con la barriga llena, pero como mínimo con una pequeña ilusión de futuro, las pensiones y este tipo de idea de que no vas a tener que ocuparte de los padres porque ya los padres se ocupa de ellos el Estado. Y eso tiene que ver porque en los lugares donde no hay pensiones se continúa con el modo tradicional de crear una familia y los hijos cuidan a los padres. Eso ocurre mucho en Asia, donde cada día o cada salario se apartan ellos mismos una parte, lo convierten en oro, en plata, sobre todo en oro, y esto mucho en la India y en Tailandia y ya digo en los países asiáticos supuestamente no tan desarrollados como Occidente, pero en apariencia como siempre. Pues se apartan algo de oro, ¿no? Y cada salario van acumulando para la vejez y además los hijos suelen ocuparse de los padres, como hacíamos aquí en Occidente antes de que se inventaran al papá Estado que lo tiene que manejar y dominar todo. Las familias, incluso cuando yo nací en el 1973, en esa época habían todavía familias numerosas, porque los padres pensaban que los hijos traían un pan bajo el brazo, se decía en el refrán, porque los hijos iban a mantener a los padres. Luego vino la supuesta democracia que nunca fue y se introdujeron estos sistemas modernos de pensiones que coincidió con la retirada del patronato. Qué cosas, ¿no? Que coincidan las cosas. Se introdujo también el impuesto sobre la renta, que por ejemplo en Estados Unidos se inventaron este impuesto sobre la renta justo cuando crearon la Reserva Federal. Y pues así el Estado comenzó a convertirse en el padre de todos, indiscutible, amo indiscutible. Y llegamos a este punto en el que el sistema feudal hace aguas por todas partes, porque todo sistema centralizado, donde hay una cúpula que se cree que es más lista que los demás y puede manejarlo todo, todo este sistema centralizado siempre cae. Todos los imperios autoritarios caen. Y sabemos qué es lo que no ha caído en todo este tiempo y que ha superado a crisis e imperios. El oro, el único dinero real. Así que, ¿hay que tener pánico? No, pero con calma hay que prepararse para un posible colapso económico en el estado llamado España. Hay ya demasiados desequilibrios.
demasiadas fugas, digamos. Es ahora mismo España es el Titanic que está hundiéndose. Y esto no es para meter miedo, solo lo digo que es que que la gente que vive en España esté preparada. Esté preparada por lo que pueda pasar y que los hijos comiencen a pensar que tienen que cuidar de sus padres. Y bien, pues básicamente es esto. ¿Van a acabarse las pensiones en España? En los próximos meses no. Pero tenemos que estar, la gente que vive en España tiene que estar, y también la gente que no vivimos en España. Tenemos que estar todos preparados para no depender del papá Estado. Por supuesto, voy a dejar este enlace de El Confidencial para que lo puedas leer atentamente si no lo has leído ya. Y nada, siempre es cuestión de ser previsible y no creernos las mentiras ni depender del Estado. Quizás deberíamos, en este sentido, investigar un poco cómo podía sobrevivir las familias, cómo sobrevivían las familias antes de que los estados se convirtieran en nuestros dioses. En la religión verdadera. Antes decían la religión es el opio del pueblo, ahora mismo es el Estado el opio del pueblo. El estatismo, estos estados que nos hacen creer que lo dominan todo, cuando en realidad no es así. Muchas gracias por tu atención. Comparte este vídeo si te ha parecido interesante. Vamos adelante, pase lo que pase. Y espero tu compañía en el siguiente vídeo. Te ha hablado esta unidad humana etiquetada José Manuel Goch. Hasta entonces.